Bueno, espero que hayan tenido oportunidad de ver em, la invitación con el suficiente tiempo. Ya saben que hemos estado haciendo tres estudios acerca de los atributos de Dios, lo que es el conocimiento de Dios que hemos estado viendo. Y uno de cada cuatro hemos estado haciendo referencia a devocional familiar. Y ahora estamos viendo lo que es los deberes de los padres. Estamos viendo el libro de J.C. Ryle. En este libro, como les comenté, en esta materia no estamos haciendo un estudio sistemático acerca de esta materia, que bien lo podríamos hacer, pero creo que ha resultado bastante atinado el que podamos ir viendo algunas reflexiones de hermanos a lo largo de la historia de la iglesia que nos han mostrado enseñanzas acerca de esta importante labor. Según lo vimos en su momento, es a través de la familia que Dios ha diseñado el cómo se va a ir transmitiendo la verdad, la fe cristiana de generación en generación. Sin duda, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Es ahí donde se debe de predicar la palabra para las personas, para quienes no oyen, y donde los propios padres de familia, nuestras esposas e hijos, somos instruidos. Pero la fe cristiana encuentra un fuerte cimiento en la familia. Es el padre el que es el responsable de llevar a cabo esta enseñanza a los hijos. Obviamente no lo hace solo, lo hace con la mamá, y debe ser un equipo que juntos busquemos instruir a nuestros hijos, criarlos en los caminos del Señor, ¿ok? Y es así que estas enseñanzas de J.C. Ryle espero que nos estén ayudando en este sentido. Vimos que hemos visto diversos deberes de los padres en relación con la crianza y la educación de los hijos. Vimos como primer deber instruir a los hijos correctamente, instruyéndolos en el camino por el que deben andar, no en el camino que naturalmente tomarían. Debemos de entender que los hijos, que todos los seres humanos, tenemos una naturaleza caída, y esa naturaleza caída nos lleva a andar en pecado, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Entendiendo esta realidad, debemos conducir a nuestros hijos por los caminos del Señor. Es la Biblia la que nos va a dar la luz necesaria para que podamos saber por dónde instruirlos, no dejarlos por donde naturalmente quisieran. Nosotros pensemos, si nosotros dejáramos a un niño elegir qué es lo que quiera comer, por ejemplo, seguramente se alimentaría de pura comida chatarra y al poco tiempo enfermaría y moriría. La realidad es que nosotros como padres debemos de instruirlos por lo que debe de ser lo correcto, los caminos del Señor, porque aún nuestros propios corazones pueden ser engañados y engañarse a sí mismos. Estamos en un mundo caído en el que escuchamos influencias de todo tipo, y esas influencias nos hacen pensar que el mundo no es tan malo, cuando en realidad Dios ha establecido lo que es bueno y lo que es correcto. Segundo deber, instruye a su hijo con toda ternura, afecto y paciencia. Cualquiera que haya sido padre sabe que este deber es muy difícil, porque finalmente somos pecadores criando a pecadores. Y entonces esta situación que enfrentamos nos resulta difícil, pero también nos debe de ayudar a entender cómo Dios es paciente con nosotros. Cómo Dios, a pesar de que nosotros somos pecadores y tendemos a rebelarnos, tendemos a pecar, tenemos a cuestionar a nuestro Señor, que sí es bueno, que es perfecto, que es sabio, cuanto más nuestros hijos no lo harán frente a pecadores como nosotros. Pero debemos de hacerlo con amor, debemos de hacerlo con paciencia, con ternura. Finalmente Dios sí ha usado vara con sus hijos, con cada uno de los que somos hijos de Dios ha usado vara, pero también ha usado mucha ternura, mucho amor y mucha paciencia.
Como tercer deber, instruir a nuestros hijos con la permanente convicción de que mucho depende de nosotros. Debemos de entender una cosa, y hoy creo que vamos a abundar un poquito más en ello. Finalmente, si nuestros hijos van a ser salvos, va a ser por la gracia de Dios, no por nuestras fuerzas, no por lo que nosotros hayamos hecho bien, y también si se pierden no será por lo que nosotros habremos hecho mal. Sin embargo, somos responsables delante de Dios, y todo cuanto hagamos, todo lo que hagamos o dejemos de hacer en obediencia a Dios, será usado por Él. ¿Ok? Debemos de criarlos con la convicción de como si dependiera la salvación de nosotros, pero conscientes de que no es así. Oremos por ellos, cumplamos con nuestros deberes, instruyámoslos por los caminos en los que deben de andar, pero ante todo encaminemos todo a las manos de nuestro Señor. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que obedeciéndolos? Como cuarto deber vimos instruir a nuestros hijos con el pensamiento continuamente ante sus ojos que el alma de su hijo es lo primero a considerar. Nuestros cuerpos, las cosas que nos rodean, se van a acabar, pero nuestras almas fueron diseñadas por Dios con reflejo de esa eternidad, es decir, con la cualidad de que no van a perecer, no en el sentido de que será una vida eterna o una muerte eterna. No hay aniquilación, como lo dicen los testigos de Jehová. Hay un destino eterno para todo ser humano y debemos de criarlos con esa conciencia. Antes de sus necesidades terrenales, que sí debemos de satisfacer, antes de sus necesidades sociales, que sí debemos de atender. Lo más importante es siempre la eternidad. La eternidad. Como quinto deber, instruir a su hijo en el conocimiento de la Biblia. Algo que es esencial, no solo para nuestros hijos, sino para todo ser humano, es la instrucción en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Dios ha hablado y lo ha hecho así para que nosotros pongamos atención, le conozcamos a nuestro Señor, tengamos comunión con Él, y es a través de ella que vamos a conocer a Dios, que vamos a conocer su carácter, sus obras, y así nos vamos a poder relacionar con Él. ¿Queda claro? Siguiente deber, el deber sexto, instruirlos en el hábito de la oración. Debemos de enseñarles a orar. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en el mundo físicamente, sus discípulos no le pidieron que los enseñara a sanar a los enfermos, no le pidieron que les enseñara a echar fuera a los demonios, no le pidieron que les enseñara a hacer milagros. Lo que le pidieron fue: enséñanos a orar. Y es ahí donde vemos la instrucción acerca del Padre Nuestro, que no es un rezo para que lo repitamos monótonamente, sino es una forma en que nos enseña qué debe contener nuestra oración. Y debemos de enseñarlos a orar, ayudarles, guiarlos, instruirlos no solo en orar mecánicamente, no orar mecánicamente, sino orar, ¿qué es, chaparrito? Es platicar con Dios. Y ese platicar con Dios implica no estar haciendo repeticiones innecesarias, sino realmente platicar con un Dios existente, presente, que nos escucha y nos atiende, que escucha cada palabra. ¿Queda claro? Como séptimo deber vimos instruirlos en el hábito de ser diligentes y asistir con regularidad a los cultos de adoración. Sin duda Dios está en todos lados, sin duda. Esto que enseñamos no va a revertir esta realidad. Jesucristo hizo templo en sus hijos y habita en ellos, pero el mandato para guardar el día de reposo es un mandato que preexiste incluso a la ley. En la ley que le enseñó a Moisés, sin duda está el cuarto mandamiento, guardar el día de reposo. Pero recordemos, no solo en el Edén, sino aún antes de la caída, Dios instituyó el séptimo día para santificarlo.
guardarlo para Dios, dedicarlo para hacer cosas a Dios. Y debemos instruir a nuestros hijos que el ir a la iglesia no es cuando tengamos ganas, no es cuando no hay lluvia, cuando nos levantamos con ánimo, no. El ir a la iglesia es un deber. Es ahí donde Dios ha designado que se va a manifestar. Y es ahí donde también va a trabajar a través del amor entre hermanos. En nuestros pecados también lo va a hacer. Es una necesidad como cristianos verdaderos estar en la iglesia los domingos. Como octavo deber, instruirlos en el hábito de la fe. Finalmente, nuestros hijos, Dios nos diseñó para adorar. Si no adoramos a Dios, vamos a adorar a un ídolo, sean de madera, de oro, de plata, o sea la creación, o sea nuestro propio yo. Pero Dios nos diseñó para tener una fe y una adoración. Sin duda debemos de enseñarlos a tener esa fe en el Señor. Y algo que también debemos de enseñarles es que deben de aprender a confiar en lo que sus papás le dicen. Tengamos cuidado porque hay muchos que dicen, no, primero si lo entiendo, si me cabe en mi mente, entonces lo creeré. No es así como Dios lo diseñó. Ese es justamente el árbol, el fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, en el que el hombre decidió cuestionar lo que Dios dice. Pero debemos de enseñarles a nuestros hijos en el hábito de la fe. Y vimos muchos ejemplos, me recuerdo el de Abraham con su hijo Isaac, que Isaac, viendo que no había el sacrificio, no llevaban el holocausto, él obedeció y obedeció a su padre, confió en él. ¿Ok? A pesar de que Abraham lo iba a sacrificar y en el momento antes de sacrificarlo, el ángel de Jehová lo detuvo. ¿Queda claro? Otro deber que debemos también considerar es el instruirlos en el hábito de la obediencia. Si alguien cuestiona la doctrina de la depravación total, de que nacimos realmente en pecado y somos aborrecedores de Dios naturalmente, lo vemos en nuestros hijos. Nadie les enseña a mentir, nadie les enseña a ocultarse cuando han hecho mal, nadie les enseña a hacer travesuras. Es algo que veían en nosotros. Y algo que necesitamos nosotros es instruirlos en la obediencia. No va a ser fácil, es una labor a veces incluso desanimadora, porque los vemos que vuelven a caer en cosas que ya les habíamos enseñado, que ya habían aprendido que no debían hacer. Pero Dios ha sido paciente con nosotros y nos está instruyendo en el hábito de la obediencia. Así también nosotros debemos instruirlos en el hábito de la obediencia. Y empezamos a ver, y aquí es donde ya retomamos el estudio el día de hoy, en el décimo deber, que es instruirlos en el hábito de decir siempre la verdad. En el último estudio lo platicamos un poquito, pero yo creo que lo retomamos desde cero. Estaba viendo que desde abril no teníamos el estudio acerca de los deberes de los padres. Entonces, vamos desde ahí. Desafortunadamente, algo que vemos en este mundo es que la verdad está siendo cada vez más despreciada por el mundo. Sin duda, aquellos que están acudiendo al estudio de los atributos de Dios, cuando hemos hablado acerca de la verdad, del Dios de verdad, del Dios del amén, Dios es la verdad, Jesucristo es la verdad, y sin duda en ese sentido hay un desprecio por la verdad que es Cristo, pero también hay un desprecio por la verdad en general, que sin duda es reflejo de la verdad de Dios. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos en hábitos, en ideologías, en que se privilegia, por ejemplo, decirle a una mujer que se siente de un género distinto, se le dice
se le pretende hacer creer que eso que ella piensa es lo correcto, es lo correcto, es lo verdadero. Se les piensa, por ejemplo, no ofender a una generación de cristal, porque cualquier desafío a su opinión es calificado como un discurso de odio. ¿Por qué? Porque hay un desprecio por la verdad. Pero la realidad es que el Dios verdadero, el Dios de verdad, el Dios del amén, el Dios que no miente, el Dios que habla verdad, tiene en alta valía la verdad. Toda verdad y nada más que la verdad es la regla de oro que muchos harán bien en recordar, dice este hermano J.C. Ryle. Acompáñenme a Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad pero los que hacen verdad son su contentamiento. Hay una realidad muy clara en la palabra de Dios. Dios ama la verdad y aborrece la mentira. Esta realidad tenemos que aceptar. Y si nosotros hemos de instruir a nuestros hijos en la verdad, tenemos que enseñarles que también deben de hablar con verdad. El diablo, Satanás, es padre de mentira y él engañó. Porque él fue el primero en cuestionar la palabra de Dios. ¿Te acuerdas en el jardín del Edén? Cómo Dios les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si no morirían Adán y Eva. Bueno, usó a la serpiente para mentir, para hacer dudar a Eva acerca de ese mandamiento de Dios. Y le mintió, le dijo, Dios no ha dicho eso. ¿Ok? No van a morir. ¿Ok? Entonces mintió, porque es enemigo de Dios y de la verdad. ¿Ok? Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es una cualidad de Satanás. Es padre de mentiras. ¿Por qué es padre de mentiras? ¿Qué significa? Porque él, nuevamente, es el primero que mintió. En él surgió la mentira, la distorsión de la verdad, y así engañó a Adán y a Eva. Por eso es padre de mentira. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Fíjense, Proverbios 6:12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Este proverbio lo que enseña es que este hombre malo es el hombre de Belial, es decir, el hombre que pertenece a Satanás. Es un hombre depravado que anda en perversidad de boca, es decir, su boca no habla verdad, habla mentira. Cuando alguien está habituado a la mentira y no a la verdad, se está identificando más con Satanás que con Dios mismo. ¿Ok? Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hablando de las promesas de Dios, Pablo hace referencia a que Dios ha hablado y ha cumplido. El Dios de verdad, el Dios verdadero, el Dios fiel, el Dios que no miente, todo lo que promete lo cumple. Todo lo va a cumplir. Cuidado con caer en las mentiras de Satanás. Así como ha prometido y ha cumplido sancionar a todo aquel que lo aborrece, también ha prometido bendecir a quienes lo aman.
¿Ok? Dice J. Serrail, ¿cuántas mentiras y engaños hay en el mundo? ¿Cuántas exageraciones? ¿Cuántos agregados? ¿Cuántas cosas se omiten? Hay que tener mucho cuidado en la educación que tenemos que dar a nuestros hijos. Sin duda son niños e imaginan y tienen una percepción hermosa. De hecho, cuando uno ve crecer a sus hijos y empiezan a hablarles y empiezan a contarnos sus percepciones del mundo, cómo ven, cómo imaginan las cosas, es algo precioso. Pero tengamos mucho discernimiento para sí, cuando quieran mentir, advertirles de que Dios aborrece la mentira. Un punto principal en nuestra educación a nuestros hijos es enseñarles que digan siempre la verdad. Si hay algo que muestra la pecaminosidad en el hombre, es nuestra tendencia a mentir. Y debemos de guardar a nuestros hijos acerca de ello, porque a Dios no le agrada en absoluto. Hemos visto, insisto, aquellos que han estado en el estudio, que Dios es descrito de muchas formas. Por favor. Es descrito de muchas formas. Y una de las formas en que se habla de Dios es como el Dios de la verdad, el Dios de verdad. Isaías 65:16. Isaías 65, versículo 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras se olvidarán y serán cubiertas por mis ojos, de mis ojos. Hablando de las promesas que vienen, hablando del juicio que vendrá, pero también de la recompensa, debemos de entender que Dios se identifica a sí mismo como el Dios de verdad. Él no miente, no puede mentir, porque eso va en contra de su carácter. Es el Dios de verdad y el que se ha de bendecir de verdad, se bendecirá en el Dios. Escuchaba, me parece, a Sujel Michelin explicar, por ejemplo, en otro contexto, pero para entender este versículo creo que es útil. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Cuando Dios les promete a su pueblo llevarlos a la tierra de donde fluye leche y miel, era una tierra prometida, era la tierra bendecida, pero muchas veces nosotros tendemos a equivocarnos en confundir las bendiciones con el Dios que da las bendiciones. Esa tierra iba a ser bendecida no porque hubiera leche y miel ahí, sino porque iba a estar el Dios verdadero. En donde hemos de bendecirnos es donde está Dios. ¿Y qué es el Dios de qué Dios estamos hablando? Del único y verdadero, del Dios de verdad. Salmo 31:5. Salmo 31:5. Salmo 31:5. Salmo 31:5. Salmo 31:5. En tu mando encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Estas palabras, en tus manos encomiendo mi espíritu, las repitió Jesús en la cruz. Y fíjense cómo se refiere al Dios de verdad. Porque es el único y verdadero Dios. El Dios que habla verdad y que no miente. Si realmente somos sus hijos, hemos de aprender de Él, que hemos de aborrecer la mentira y decir la verdad. ¿Ok? Esta característica, la verdad, el hablar con verdad, el dirigirnos con verdad, debe de ser una característica que distinga a los hijos del único y verdadero Dios. Dios aborrece la mentira y la hipocresía. Proverbios 6, 16 y 19.
Proverbios 6, 16 a 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Esta forma de hablar, recordemos que los proverbios están escritos en poesía, y en poesía, esta forma de hablar de los judíos en la poesía hebrea, de 6 cosas más 7 aborrece, está refiriendo a algo, a acentuar cuán desagradable es para Dios estas cosas. Pero fíjense cómo se repite 2 cuestiones que son contrarias a la verdad: la lengua mentirosa y el testigo falso que habla mentiras. Dios aborrece la mentira, Dios ama la verdad, y nuestros hijos deben de estar conscientes de esa realidad. Habrá veces que nosotros no sepamos las situaciones concretas en las que se presentó algún incidente, algún romper una copa, romper alguna cosa. Debemos de advertir a nuestros hijos. A nosotros nos podrán engañar, pero a Dios nunca. Dios ama la verdad y deben de ellos aprender a conducirse con la verdad. Y esta es una realidad que debemos de insistir mucho a nuestros hijos, recordárselas constantemente y entender que si mienten, es tan aborrecible esa mentira para Dios que amerita un castigo. Hay matices que debemos de atender. Dice J.C. Ryle: lo que es algo menos que la verdad es una mentira, que las evasivas, las excusas y las exageraciones son etapas intermedias hacia lo que es falso y deben de ser evitadas. Insisto, debemos de pedir mucho discernimiento que solo nos lo va a dar los medios de gracia, en concreto la lectura y el estudio de la palabra de Dios, la oración continua. Esa comunión con Dios nos va a dar el discernimiento para poder saber cuando hay mentiras que deben de ser castigadas o distorsiones que deben de ser corregidas. ¿Ok? Debemos de animarlos, dice Ryle, y la verdad concuerdo bastante con ello, animarlos a ser directos en toda circunstancia y cueste lo que les cueste, que digan la verdad. Me trae a mente una situación que luego pasa, que venimos de una cultura en la que nos dicen: a ti te tiene que caer bien el tío fulanito de tal porque es tu tío y te tiene que caer bien. No. Debemos de enseñarles a respetarlos, sin duda, a no ser groseros, sin duda, pero tampoco a ser hipócritas. El ser directos, no sin perder la gracia, es una virtud importante. Es más importante que ellos reconozcan una emoción o una percepción y la hablen con verdad a que se enseñen a la mentira. Te tiene que caer, ¿verdad que te cae bien tu tío lejano? ¿Por qué? Ni lo conozco. ¿Ok? La verdad es muy importante. Enseñémoslo, insisto, en esos contextos, a aprender a tolerarlos, a aprender a ser respetuosos, pero no a mentir. No a mentir. La verdad, insisto, es algo que ha sido muy despreciado y cada vez más despreciado en este mundo, y es algo que debemos de revalorar, y más en nuestra familia, en nuestros hijos. Dice J.C. Ryle algo que es muy importante. Dice: traigo este tema no solo por el carácter de los hijos en el mundo, más bien para su propio consuelo y para asistirle en todos sus tratos con ellos. Finalmente, el enseñarles a decir la verdad, el enseñarles a hablar con verdad, a confrontar las situaciones con verdad, nos va a ayudar incluso a nosotros mismos como papás, porque vamos a poder
platicar con ellos con verdad, a enseñarlos a hablar acerca de sus sentimientos, a hablar acerca de las situaciones que no les gustan y atender esas situaciones en el fondo. No suavizarlo por las ramas, no pretender negar que está pasando un problema, sino atenderlo con verdad. Proverbios 19:9. Proverbios 19:9. Si hay dudas, si hay comentarios, adelante. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira perecerá. Esta es una realidad que debemos de atender. Insisto, podrán engañarnos a nosotros, pero a Dios no lo engañan. También veía en una predicación con Sujel Michelén que él narraba una situación en la que decía, había pecado contra alguien de la familia, no me acuerdo si su esposa o su hijo, y le dijo, hijo, esposa, perdóname. Y el ofendido le dijo, está bien, te perdono. Y dice Sujel algo muy curioso. No debemos de decir está bien. El pecado está mal. Y aunque está mal, sí perdonar, pero ojo, siempre apegados a la verdad. Hay que reconocer las circunstancias. Si hay pecado, atenderlo como se atiende al pecado, confesarlo, pedir perdón, pero no disfrazarlo, no maquillarlo para pretender cubrirlo de una mentira, aunque parezca muy agradable. ¿Queda claro? En nuestro trato continuo con nuestros hijos, este trato, este hablar con verdad nos va a ayudar. Nos va a ayudar en su crianza, en su corrección y también cuando sean grandes. Este enseñarles a hablar con verdad y atender las situaciones con verdad nos va a prevenir del hábito de ocultar sentimientos, de ocultar problemas, de ocultar situaciones difíciles. ¿Ok? Dice este hermano, la candidez y franqueza dependen mucho del trato del padre en este aspecto en nuestra infancia. Es importante que nosotros aprendamos, uno, a hablar, a que hablen con verdad y a atender esa verdad desde pequeños. ¿Ok? Y es una gran responsabilidad de nosotros como padres, pero en particular del padre, darles esa seguridad para que ellos entiendan en el hábito familiar que esa verdad, si es necesario, será castigada, pero aún castigada con candidez, con franqueza. Enseñémosles nosotros mismos con nuestro ejemplo a hablar con verdad. ¿Queda claro? El siguiente hábito es el hábito de aprender a redimir el tiempo. Yo creo que no lo vamos a acabar de ver. Les voy a dar solo una introducción. Decía alguien, ¿en qué se parece, qué era? Las telenovelas y la ociosidad. Y decía, las telenovelas son el vicio de todas las madres y la ociosidad es la madre de todos los vicios. Sin duda, la ociosidad es un peligro muy grande y más en una época como la actual. Tristemente, pretendemos que estamos ocupados a veces en las redes sociales, pretendemos que estamos ocupados en un cuidado excesivo de nuestro desconectar nuestra mente a través de la tele, y realmente lo que estamos haciendo es abrirle la puerta al pecado, el abrirle la puerta a nuestras propias concupiscencias, es decir, nuestras propias tendencias hacia el pecado, y eso finalmente, si nosotros perseveramos en esa ociosidad, en ese dejar nuestra mente sin una ocupación
clara y productiva, útil, terminará siendo llevándonos al pecado. Dice J.C. Ryle, la ociosidad es la mejor amiga del diablo. Es la manera más segura de darle una oportunidad para perjudicarnos. A lo largo de algunos pasajes que veremos, vamos a ver cómo eso es una realidad en la palabra de Dios. Hay personajes que fueron instados por otras personas para llevar a cabo pecados terribles. Hay personas que estando en ociosidad estuvieron a la puerta para hacer pecados igualmente terribles. Una mente ociosa siempre va a ser una puerta abierta a todo ello, a todos esos pecados que todavía, aún como hijos de Dios, están en nosotros. Y esos malos pensamientos nos llevarán a pecar. Santiago 1.15. Santiago 1.15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Este es un proceso que termina pasando en nuestras mentes y se incentiva o se exacerba cuando estamos en ociosidad. Nuestras concupiscencias son cada vez más, están más a flor de piel y nos llevan a estar meditando ociosamente en ellas y después dan a luz al pecado y el pecado a la muerte. Tengamos mucho cuidado con ello. Tengamos mucho cuidado con ello. Yo creo que aquí vamos a terminar el estudio. Yo sé que estamos un poquito sobrados de tiempo, pero ya entrar más al tema va a ser más complicado. Y prefiero ya el próximo estudio acerca de los deberes de los padres empezar con más detalle esto. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, si tienen comentarios, con gusto quedo a sus órdenes. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo estudio. Vamos a orar.